escuchar palabra de mi Señor. Él está en este lugar. Alabado sea Dios. Yo quiero que usted abra las Sagradas Escrituras. Abra las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 10. Segunda de Reyes, capítulo 10. Siempre que nosotros leemos las Sagradas Escrituras y siempre que nosotros escuchamos enseñanza, predicación, palabra de Dios, en esa lectura, en esa enseñanza, en esa predicación de la palabra del Señor, hay respuestas a nuestras peticiones. De eso estoy seguro. Y gloria a Dios. Están ahí. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 25. Y dice así la palabra del Señor. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. El versículo 30. ¿Sí es ahí? Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Amén. Qué especial es esto. Pueden tomar asiento. Cuando usted y yo hacemos todo lo que Dios nos manda, le abrimos un portal del cielo a la descendencia, a los que nos vienen siguiendo, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Y qué especial es esto? Le abrimos un portal. Le decía los apóstoles, Pedro y Silas, creo que eran, le decían al carcelero, cuando el carcelero, a causa de un terremoto que sintió en la cárcel, y Pablo, y ese terremoto, ¿sabe por qué fue producido? Por las capas tectónicas que estaban acumulando. No. Era algo más poderoso que eso. Era la oración y la alabanza. Ese lugar tembló. Y cuando tembló, el que estaba más temeroso por su vida era el carcelero, porque se le iban a volar los presos. ¿Y sabe de qué manera se la cobraban a él? Matando. Entonces sabía, antes que me mate, yo me mato. Y cuando los apóstoles vieron esto, dijeron: no, un momentico, y les predicaron la palabra, la que nosotros estamos predicando en este lugar. Y entonces el carcelero les dijo: ¿qué tengo que hacer? Y los apóstoles le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, si tú crees, si usted da obra de acuerdo a la voluntad de Dios, le abre un portal para que su familia lo siga. ¿Quién sabe en mi familia quién abrió el portal? Lo cierto, un día yo le dije: Señor, yo no puedo más, yo tengo que llegar a ti. Y llegué. Y gloria a Dios, fue la obligación más deleitosa que yo puedo tener en esta vida. Dios me obligó a llegar a Él. Y gloria a Dios, que Dios me obliga a entrar al cielo, a ser rico y delicioso. Alabado sea el Señor. En lo que se respecta a Dios, Dios nunca ha detenido su mano para bendecir. Nunca ha detenido su mano para guardar, para proteger y para defender a su pueblo, a sus hijos.
nunca lo ha hecho. Decía el rey David: joven fui y he envejecido, y nunca he visto un justo desamparado, ni sus hijos, ni sus nietos, ni su descendencia, que tengan que salir a pedir limosna. Él lo decía. Mas sin embargo, encontramos en las Sagradas Escrituras que en múltiples ocasiones el pueblo fue saqueado, fue golpeado, fue destruido, fue atacado por sus enemigos, y de parte de Dios no fue defendido. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Usted no ha leído la Biblia? Los que han tenido esa oportunidad de leer la Biblia completa, y si no lo ha hecho, le aconsejo, comience a leerla de Génesis hasta Apocalipsis. Y muchas veces hay que los enemigos atacaron al pueblo de Israel, y los enemigos hicieron los que se les dio la gana con el pueblo de Israel y los devastaron. Entonces muchos del pueblo de Dios se preguntaban: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Digo las palabras que estaban en la boca de Gedeón en alguna ocasión, capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Muchos se están preguntando eso. Y también muchos en la actualidad, muchos de la iglesia, cristianos, están preguntándose esto. Y los que se preguntan de esa manera, yo quiero decirle, justos son. Porque usted ve la calamidad y ve el dolor, y usted ve que Dios no interviene. Entonces, obviamente, con justa razón, nosotros decimos: Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me desamparaste? Decía Jesús mismo, estando en la cruz del Calvario, en una agonía profunda, donde su cuerpo físico, los sentimientos del cuerpo físico llegaron a lo máximo, y sintió dolor profundo, no tan solamente en su cuerpo físico, sino internamente en su alma. Él pudo decir: ¿por qué, Padre? ¿Por qué me has desamparado? Estaba diciendo abiertamente, a grito entero, y que se escuchó hasta el cielo, el sentir de muchas personas en esta tierra. Sienten el abandono de Dios. Ese pensamiento de Gedeón es el mismo pensamiento de muchas personas en el día de hoy. Pero la verdad es que mi Señor sí tiene soberanía, y tiene mando, tiene dominio, tiene control, tiene señorío sobre todas las cosas. Y por eso que jamás de los jamases se puede dudar de Él. Jamás de los jamases. Él tiene soberanía, tiene control y tiene gobierno de todas las cosas. En alguna ocasión, muchos años atrás, a alguien le escuché que si Dios hubiese tenido el control de todo, no permitiría que el hombre llegara hasta donde ha llegado. Que en esa parte Dios no tiene el control. Si eso fuese así, en esa parte Dios dejaría de ser soberano, y Dios es soberano sobre toda la creación. Entonces Dios tiene soberanía. Entonces, si Dios tiene control, señorío, dominio, soberanía sobre todas las cosas, entonces, ¿cómo entendemos que ante todo esto Dios no está obrando? Dios no está obrando.
pensamiento de nosotros? La respuesta es que si Dios sí está obrando, Dios está trabajando y Dios se está moviendo. Dios no es como nosotros, que por atender un asunto entonces tenemos que momentáneamente dejar el otro porque no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Dios no es así. Dios hace todas las cosas al mismo tiempo y tiene más poder para atender más cosas todavía. No sé cuántos seres humanos hay vivos en este momento en el planeta Tierra, pero son millones y millones. Y Él tiene la capacidad de sentarse uno por uno, como si no existieran más seres humanos en la Tierra. Nos atiende a nosotros. Así los hace con toditos. ¿Cómo lo hace? Por eso es Dios. Cuando usted se sienta angustiado, deprimido, y siente que todo el mundo lo abandonó y lo dejó y lo olvidaron, hasta el pastor jamás lo volvió a llamar, usted se sienta con Dios y Dios se sienta con usted y se pone a hablar con usted y usted se pone a hablar con Él. ¿Dónde me dice eso? Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Usted le abrió la puerta y entonces Él se sentó y dijo: tranquilo, Alfonso, tranquilo, Molina, tranquila, Nayé, tengo todo el tiempo de la eternidad para atender lo que quieren decirme. Y se sienta y nos atiende. Ese es Dios. Aleluya. Está trabajando en todo eso. Está trabajando. Dios sí se está moviendo. Lo que acontece es que los ojos del espíritu de muchas personas, en especial esas personas que piensan que Dios no está haciendo nada, los pensamientos, los ojos espirituales de esas personas están cerrados, bien cerrados a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios está hablando y en donde Dios se está moviendo. Aquí en este lugar, todos los días, en los últimos tiempos, hemos visto un mover del Espíritu Santo de Dios continuamente. Mas sin embargo, podemos percibir en el Espíritu que muchas personas ni siquiera se han dado por enteradas que el Espíritu Santo se está moviendo. Lo han escuchado por boca del pastor y por boca de los que están sintiendo esa presencia, pero dicen: pero yo no sentí nada. ¿Saben por qué? Porque sus ojos están cerrados, sus oídos están tapados. Y Dios le está diciendo: escuche. El que tiene oídos para oír, para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. A su capricho mismo tiene los ojos cerrados, pero usted mismo abre los ojos y entonces Dios comienza a hacerse escuchar en usted. Y gloria a Dios por eso. Su visión está enfocada en aquellas personas que tienen los ojos cerrados. Su visión está enfocada en la actividad humana. Escúchelo bien. Actividad humana, le explico esta parte. Quieren ver las acciones de Dios, el mover de Dios, como nosotros queremos que Él se mueva. Y no es así. Entonces, como no vemos que Dios se mueve como nosotros queremos que Él se mueva, entonces decimos que Dios no se está moviendo, pero Dios sí se está moviendo. Gloria a Dios. Quieren esas personas que Dios actúe como nosotros pensamos que debe de actuar. Un ejemplo de eso, para que quede más claro en lo que quiero darme a entender, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en esa madrugada, cuando Judas fue a entregar al maestro con un beso, en esa madrugada Jesús estuvo orando toda la noche estuvo orando. Y fue tan fuerte esa oración
de esa noche, dice la Escritura, que el cuerpo físico casi no aguantaba. Dios mismo le tocó sustentarle el cuerpo físico, porque el sudor de él era como si fuesen gotas de sangre. Lo más probable, su cuerpo se alcanzó a deshidratar de la cantidad de sudor que botaba, y a lo último fue tan angustiante, algunos vasos sanguíneos se rompieron. Y es por eso que dice la Escritura que sudaba como gota de sangre. Eso fue lo que aconteció. Y a la madrugada vieron una multitud de personas. Imagínense quién estaba al frente de ellos. Nada menos que Judas. Y fue, lo entregó. ¿Y sabe qué hizo Pedrito? El apóstol Pedro. Maestro, Pedro cargaba una espada. Y sacó la espada y la alcanzó a accionar. Maestro, pedimos ángeles que vengan los mate a todos. Mire, así no era que Dios quería obrar. Pero Pedro tenía esa visión humana, a eso me refiero. Entonces, como Dios no actúa de esa manera como yo creo que debe actuar, entonces decimos que Dios no se está moviendo. Dios se está moviendo. Y más grandemente de lo que usted y yo estamos pensando. Solamente creamos lo que Él dice y así lo entendamos. Pero si Él lo dice, es porque está moviendo algo. Está trabajando. Si abrimos nuestros ojos y también nuestro corazón a Dios, entonces entendemos muy claramente que mi Señor sí se está moviendo de una manera muy grande y maravillosa. ¿Cómo? 3 puntos de esto. Yo voy rápido porque quiero dar el mensaje completo. No puedo dar un mensaje de menos de 40 minutos. No sé, no he podido. Y es que fluye. Y gloria a Dios. Un día el apóstol el apóstol Pablo estaba dando una enseñanza. Y era larga, tan larga que uno de los que escuchaban se quedó dormido y se cayó porque estaba en un segundo piso y se murió, me mató. Y Pablo de una vez accionó, paró tantico el mensaje y lo cogió y Dios lo resucitó. Ahí está, y siguió predicando. ¿Qué predicaba? Palabras eternas. Y esas palabras eternas, cuando caen aquí a mi oído y yo las dejo procesar aquí en mi corazón, me dan eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Ese aplauso es para mi Señor. Desde antes que el ser humano llegase a la situación actual, ya Dios había hablado que castigaría al malo por su maldad. Me estoy refiriendo a la situación actual del mundo, que muchos dicen Dios no está actuando. Antes de que el hombre llegara a donde está, Dios dijo, lo voy a castigar por su maldad. Eso nomás me dice que Dios se está moviendo desde antes. ¿Dónde dice esa palabra? Le voy a decir, Isaías capítulo 13, versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. No se preocupe, Dios ya lo dijo. Y está trabajando en eso. Si usted ve injusticia en todos los lugares, ve impunidad, porque se está aumentando la impunidad en Colombia en una medida grandísima. Y si se aumenta la impunidad, ¿qué más se aumenta? No se aumenta la maldad, el robo, el atraco, el hurto, cantidad de cosas, porque ya no hay quien castigue. Pero no se preocupe, Dios está trabajando en eso. De hecho, Él ya dijo, yo los voy a castigar. Espérese tantico, Dios tiene el tiempo. Dios dijo, va a llegar el día. Entonces Dios ya está hablando que llegó el día de Él. Entonces no se preocupe, Dios sí está trabajando. Otra cosa que puedo entender, antes de enviar sus justos y rectos juicios de esta
De esta manera reiterativa está avisando. Antes que envíe todo, mire, todo lo que usted está mirando en el mundo entero, noticias, Dios está hablándole al mundo. Antes de que venga el peso grande de su mano, que la van a sentir, no la vamos a sentir. Yo no, perdóname, yo no la voy a sentir. Porque Dios dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi izquierda. A mí no me llegará, no me va a llegar el peso de la mano de Dios, pero sí me va a llegar su gloria. Yo voy a estar feliz, yo voy a estar contento, voy a estar alegre. Gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso a mi Señor por esto. Dios envíe sus justos juicios, está reiterándole al mundo entero el mensaje, está levantando atalayas, está levantando predicadores que a algunos les ofende mucho la predicación de esta manera, pero Dios dice: lo tengo que hacer para avisarles: absténganse de pecar, vivan arrepentimiento para que no le alcance. Sálgase allá de Sodoma antes que te alcance el fuego. Dios está hablando. Dice Mateo capítulo 4 versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Mire, comenzó Jesús a predicar y a decir: oren para que les llegue casa, carro y beca. Llegó el tiempo de que ustedes clamen a Dios por el empleo. Llegó el tiempo en que ustedes le pidan a Dios y que hagan la siembra porque esto y por aquello. ¿Cuál es la predicación de Jesús? ¿Cuál es la predicación de Juan el Bautista? ¿Cuál es la predicación de Pedro, Pablo, Juan? No era de arrepentimiento. Mire lo que dice, sigo leyendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Clarito, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión, la primera que voy a tocar de ese texto, cuando dice: comenzó Jesús a predicar. Esa palabra, comenzó, da a entender que desde ese tiempo Dios está advirtiéndole al mundo que se arrepienta, y todavía lo está haciendo. Desde allá comenzó. Por eso dice: desde ese día comenzó Jesús a predicar, y todavía está predicando Jesús. ¿A través de quién? Usted y yo. Y todos los que están guiados por el Espíritu Santo, el tema de la predicación de este tiempo es arrepentimiento. Ese es el tema. Los que están desenfocados, ¿cuál es el tema? Prosperidad. Amén. Gloria a Dios. Lo digo con mucho respeto. Desde este momento hasta hoy se está predicando el mensaje del reino de los cielos. Y ahora, miren lo que dice Romanos 14, 17. Vayan allá. Yo se lo leo el nombre a ustedes. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la Escritura. Y el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo dijo, y también el profeta Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Conecto ese texto, esas palabras del Señor Jesucristo, con Romanos 14, 17. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Conectémoslo con lo primero que expresa en esa parte. El reino de Dios es justicia. Quiere decir, el reino de los cielos de Dios se ha acercado. Se acerca la justicia de Dios contra los que hacen maldad.
Y por eso Dios le está diciendo al mundo: arrepiéntase, porque llegó el reino de los cielos. Llegó el tiempo en que el mundo va a conocer la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? A cada uno le va a dar lo que merece. Castigaré al mundo por la maldad, dice Isaías. Acabamos de leer esa parte. Entonces Dios se está moviendo. Dios sí está hablando. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y otra parte que quiero decir es que Dios sí se está moviendo. Ya el mundo comenzó a sentir ese peso de la justicia divina. El mundo comenzó a sentir el peso de esa justicia divina. Y gloria a Dios. Y ese peso de la justicia divina seguirá aumentando muy progresivamente y más rápido de lo que nosotros podemos imaginar. Rápido es lo que Dios nos está diciendo en esos últimos días. Y quiero que usted lea Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Y gloria a Dios, aleluya. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3. Óigalo. Los que dicen es que Dios no está haciendo nada. A Dios se le olvidó que estamos aquí en la tierra y no está ejecutando nada. Miren lo que dice aquí en el versículo 3. ¿Están ahí? Amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, antes de que suceda eso, Dios tiene que advertir al mundo, porque esa es la justicia de Él. A nadie va a coger a la traición. El diablo es el que coge a la traición. Dios no. Dios nos llama a nosotros. Vamos nosotros por la izquierda, por el camino errado. ¿Y sabe qué hace Dios? Se adelanta hacia nosotros y se para delante de nosotros. Me dice: Alfonso, usted va por camino equivocado, arrepiéntase. Eso es lo que Dios está hablando. Y entonces la decisión es mía. La decisión es mía. Cambiar de dirección. Entonces yo doy media vuelta y hago por la derecha, por lo que debe de ser, por lo recto. Pero el que no lo hace, le va a caer el peso de la justicia. Pero Dios está hablando. Entonces Dios sí se está moviendo en todas las cosas. ¿Qué especial es esto? Dele otro aplauso a mi Padre. Todas las personas que me están escuchando esto y no lo creen, no accionan en arrepentimiento, les va a alcanzar esto que dice ahí. Cuando digan paz y seguridad, ya firmamos el proceso de paz, lo logramos. Entonces, en cualquier momento vendrá destrucción repentina. La paz global, la paz total. Van a decir esos altos mandatarios: la logramos. Tenemos el mundo manipulado y ahora ¿quién nos va a bajar? Cuando se dé cuenta, le cayó Dios encima. Y les va a doler. Y demasiado. Y gloria a Dios. Aleluya. Y qué disculpa van a tener. El mundo, ¿qué disculpa le va a dar a Dios? Dios, es que usted no cogió la traición. Entonces Dios le va a recordar. ¿Se acuerda por allá un pueblito chiquito llamado Nilo y que coloqué a alguien a predicar ahí? Uy, sí, mi Señor, yo pensé que eso no era suyo. Yo pensé que ese pastor era fanático y por eso me fastidió. Yo me fui para otro lugar donde me dijeron que
me felicitaron por la vida que yo llevaba. Perdóname, Señor, ya es tarde. Yo no lo conozco a usted. Sáquenlo. Gloria a Dios. Estoy hablando de lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora volvemos a la lectura inicial. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la lectura inicial? Cuando reinó Jehú sobre la nación de Israel, el reino del norte recibió la siguiente orden de Dios. Jehú, hablamos de la lectura que hicimos fue Segunda de Reyes capítulo 10, creo que fue. Cuando Jehú recibió el reinado, ya en ese tiempo estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba el pueblo de Israel y el reino del sur el pueblo de Judá, pero todos eran uno solo. Para la explicación ahí. Cuando él recibió el reino del norte, la mayor cantidad, recibió la siguiente orden de Dios. Segunda de Reyes 9:7. Mírenlo, la orden que recibió de Dios. Herirás, Segunda de Reyes 9:7. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Dijo Jezabel, eso nadie puede detenerme. Y él dijo, le llegó la hora. Dios sí se estaba moviendo y Dios se estaba dando cuenta cuántos de sus profetas había matado. Y espérese tantico cuando le cayó. Y sigo leyendo. Bueno, ¿de qué no está ahí? Porque es que si no avanzo. Efectivamente, Jehú exterminó por completo la casa de Acab. Y cuando se dice la casa de Acab, no fue el que buscó dónde vivía y hágase afuera todo y le acabó la casa. No. Cuando se dice la casa, es sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y no quedó raíz de la generación de él en el planeta Tierra. De tal manera, en el planeta Tierra nadie puede decir yo soy descendiente de Acab, porque Dios se dio la tarea de exterminar. No hay rastro de eso. No lo hay. Y gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué más hizo? Acabó con Jezabel y muchas cosas más. Pero lo que me quiero referir en esto, quiero resaltar lo que dice en el capítulo 10, versículo 18 y versículo 19. Dios se está moviendo. Sí. Están ahí, Segunda de Reyes 10, 18. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo: acá sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. 19. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, y cualquiera que falte, tráigamelo muerto. ¿Y qué pensaron todos? Se nos añadió otro. ¿Quién estaban pensando? Todos los servidores de Baal. Se nos añadió uno a Baal y el rey. ¿Y sabe qué estaba pensando Jehú? Dios le había dado la orden: extermine con todos que siguen a Baal. Gloria a Dios. Dios está moviendo. Los que dicen que Dios no está haciendo nada, Dios se está moviendo. Y aquí en este lugar somos testigos que Dios se está moviendo. Y gloria a Dios. Y una de las cosas que harto me han llenado a mí de fortaleza es que a mí no me ha pasado nada. ¿Y a quién más? Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Algunos saben que el diablo tiene mucha maldad y que tiene mucho poder para destruir. Y usted se imagina qué le pasaría a una persona si nomás le lleva la contraria al diablo.
tanta maldad que tiene, ¿quién le puede hacer? Claro. Y yo no le llevo a la contraria, más que eso. Aquí en este lugar le estamos destruyendo todo su artimaña, su arsenal que ha estado continuamente colocando alrededor de esta ciudad, y le hemos dicho: diablo, quítate de esta ciudad porque no eres estorbo de lo que corresponde a nosotros. Vamos a ir para adelante. ¿Qué no podía pasar? ¿Qué no puede hacer el diablo? Mínimo, mandarnos acá. ¿Y cómo estamos nosotros? Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué tenemos esa causa de todo? Él se está moviendo a mi favor. Él se está moviendo a mi favor. Y el viernes Dios mostraba aquí también, gloria a Dios, como Dios decía: los estoy defendiendo, yo estoy peleando por ellos. Y ahora, para que Dios me defienda y Dios pelee por mí, ¿quién soy yo? Aleluya. Entonces Dios se está moviendo. Y gloria a Dios. El versículo 25, ¿dónde vamos? 19. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Ahora lea el 25, estoy en el 25. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad, matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia, los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. 27. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas, baños públicos. Pero ya usted sabe la expresión popular: estiércol. Bueno, no viene a hablar. ¿Usted no cree que eso es horrible? ¿Y acaso Baal no tenía poder? Sí, porque era el mismo Dios. ¿Por qué no pudo? Porque Dios se estaba moviendo. Dios se está moviendo. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. La pregunta que nos hacemos: ¿por qué en este pasaje y en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, por qué Baal? ¿Quién es Baal? ¿Qué representa Baal? ¿Y por qué habla las Sagradas Escrituras de ese Baal? ¿Por qué? Y le pregunté a mi Dios, y en muchos textos habla de Baal. En los tiempos de Gedeón, lo primero que Dios le dijo a Gedeón: vaya a destruir el templo de Baal. Cuando Elías estaba por allá en el monte orando y que para que cayera la lluvia, ¿quiénes estaban allá? Pues Baal, Jehú, Baal. Y encuentro a Baal una cantidad y hasta nombres diferentes: Baal, Belzebú y cantidad de cosas igual. ¿Y qué representa eso? ¿Qué me quiere decir eso? Al escudriñar eso nos damos cuenta de algo: que Dios nos está dando a nosotros un poder grande sobre el reino de las tinieblas. Y ahora mírenlo, Baal, en lengua babilónica le llamaban Belú o también Bel. ¿Y sabe qué significa Baal? Para los babilónicos, en el idioma de los Babilonia, significa Señor. Era el título del Dios supremo de los cananeos. Antes de que el pueblo de Israel tomara Canaán, el Dios, el soberano de todos ellos tenían muchos dioses, pero debajo de todos esos dioses, encima de esos dioses, estaba Baal. Baal era el Señor de todos los habitantes de la tierra de Canaán. Entiéndanlo esto. Su adoración procedía de Babilonia, y Babilonia
fue y actualmente es madre de las abominaciones de la tierra. Actualmente Babilonia está representada a través del Imperio Católico Romano. Alguien que simplemente haya leído Biblia, que no tenga nada de Dios, se da cuenta que no tiene nada de Dios. Así es. Ya que le decía hoy respecto a eso, el concepto del sumo pontífice católico, no de Alfonso, católico, va por encima de la Biblia. Si el sumo pontífice dice esto que dice ahí no es cierto, no es cierto. Así la Biblia lo diga. Entre otras, ya tienen la Biblia actualizada porque hay muchas cosas que no deben de estar, la sacaron. Y para ellos es voz de Señor. Acá les digo quién es Dios, Señor. Baal, Señor. Hasta aquí está claro. El nombre completo que los cananeos le tenían a Baal era Baal Shemaim, que significa Señor del cielo. ¿Se imaginan ese nombre? ¿Se imaginan lo que representa a darle a otro el nombre Señor del cielo? ¿Qué puede percibir o sentir? Bueno, digo en esa expresión humana, pero no sé cómo para referirme a Dios. ¿Qué puede pensar Dios? Si Dios es soberano, decía al principio, Dios es soberano, tiene dominio, poder, autoridad sobre todas las cosas, y que abajo en la tierra exista alguien que diga, es el Señor del cielo. ¿Y sabe cómo representaban a Baal Shemaim, el Dios del cielo? Simplemente usted párese en el pleno día y mire hacia arriba, ¿qué ve? El sol. Ese era Baal Shemaim. ¿Y sabe cómo lo representaban? ¿Sabe cómo? Una de las formas que lo representaban era una bola brillante. En cada casa tenía una bola brillante. Entonces tenían a Baal Shemaim. ¿Qué significa Baal Shemaim? Señor del cielo. Entonces, cuando un cristiano, hago un paréntesis, cuando un cristiano en Navidad, no sé, yo lo hago por llevarle la idea a mi hermano y a mi tío y a no sé qué, a fulano, a sultano y bueno, todo eso, pero yo no lo estoy adorando. En su casa tiene reverencia a Baal Shemaim. Entendamos esto. Esto no se llama fanatismo. Está lejos de eso. Baal Shemaim, Dios Sol. De ahí que uno de los símbolos de Dios Sol o Señor del cielo, Baal Shemaim, era una bola brillante que tenían en todas las viviendas como reverencia y adoración. Eso lo tenían en toda la nación cananea. Era adorado bajo dos aspectos. Era adorado como benefactor, bueno, porque a él le acreditaban, a él le daban la honra de que todo lo que producía la tierra, incluyendo la lluvia, él era el que la mandaba. Pero también lo adoraban como destructor. Por una parte, sus beneficios, rayos, sus benéficos rayos daban luz y calor a sus adoradores. Por la otra, sus fieros rayos ardientes secaban en verano la vegetación que él mismo había producido como benefactor. De ahí que se les ofrecieran sacrificios humanos para apaciguarlo en tiempo de hambre, de peste, de sequías y de calamidades. La víctima que sacrificaban generalmente era un primogénito del que iba a presentar sacrificio. Y ese era quemado vivo. No lo mataban primero, no.
Ahí lo quemaban vivo. De todas las horribles abominaciones que tenían los habitantes del territorio cananeo, está la adoración a Baal, Dios del cielo. Era más abominable ante Dios porque usurpaba, ofendía grandemente el señorío de Dios. Eso era terrible. Y yo creo, sí lo creo, que fue una de las causas, yo creo que la principal, por la cual Dios acabó con los cananeos. Esa fue una causa. Porque todo el mundo se había rebelado contra Dios. Pero ese territorio en especial tenían a Baal Shemaim, Dios del cielo. A él le reverenciaban. Y eso provocó, llenó la copa de Dios. Entonces fue cuando Dios determinó darle el final. Ya usted sabe cómo fue que le dio el final. Preparó un pueblo, lo hizo crecer en Egipto, después lo sacó de Egipto y lo pasó por el desierto, y después de terminar el desierto, entonces tome, hijo. Lo conquistaron. Y gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso a mi Señor. Dice Deuteronomio capítulo 9 versículo 4: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Por la impiedad de estas naciones Jehová los arroja delante de ti. Eso es lo que dice Dios. Por el pecado que ellos tenían fue que Dios les arrancó esa tierra. Tenga cuidado usted. No fue por la justicia de esos buenas gentes, hijos de Abraham, no. Fue que Dios los escogió a ellos para que poseyeran esa tierra, porque de esa tierra eran despropiados los que estaban adorando a alguien que decía que era Dios del cielo. El único Dios del cielo es Dios. Él no tan solamente Dios del cielo, Dios del cielo y de la tierra y del universo entero. Y gloria a Dios. Dice Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 3: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de los cananeos que Jehová echó delante de ti. Cuando Dios le entregó el territorio a Canaán, al pueblo de Israel le dio una advertencia. Antes que Dios les entregara esa tierra, Dios le dio una advertencia. Y le voy a leer la advertencia. Y Dios nos está dando advertencias todos los días. Después no vaya a decir: yo no sabía. El pastor dijo tanto que al fin y al cabo no nos dijo nada. Porque bien licuadito, para que pase sin tenga que mascar. Bien clarito, Dios lo está diciendo. Y un día, si usted está arriba en el cielo, usted va a buscar a Alfonso en el cielo y me va a encontrar. Y me va a dar un abrazo y le va a decir: pastor, muchas gracias. Bueno, es la posibilidad. Porque no va a haber tiempo en lo cual hablar de mi Padre. Pero si usted no ha tenido las palabras, la advertencia, no espere que se va a ir para el limbo y con 9 noches lo van a sacar del limbo al cielo. No, señor. De una vez, tan pronto usted expiró, al infierno se va. Así lo dice la Escritura. Y el infierno no es el lugar de condena. El infierno es la tortura más grande que puede haber. Pero hay un lugar más horrible que ese, que es el lago de fuego. Y el infierno va a ser sacado de ese lugar y va a ser llevado al lago de fuego, que es un tormento más grande todavía. Si los que están en el infierno quieren salir al menos por un segundo,
porque eso es terrible. Y eso es día y noche, y todos los días se acuerdan del mensaje que allá en Nilo todos los días le daban, y todos los días recalcaba, y todos los días se están acordando, y cada vez que se acuerde viene un demonio y tome para que lleve. Lo acaba de atormentar, como será en el lago de fuego. Miren la advertencia. Deuteronomio 12:29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en tu tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego, y a sus dioses quemaban al fuego, a sus hijos, a los dioses. Al entrar el pueblo de Israel a esa tierra, indudablemente hallaron templos, arboledas, altares, construcciones, lugares altos consagrados a Baal, Señor del cielo, en los que se ofrecían incienso, ofrendas, diezmos, primicias, lo ofrecían. Y también sacrificaban niños, y que para estos servicios tienen una gran cantidad de sacerdotes. Nomás le voy a leer ese versículo. Primera de Reyes 18:22. Bueno, para que den a entender lo que estoy hablando. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces habían profetas, habían sacerdotes, y gloria a Dios por eso. Aleluya. Ahora vuelvo a Jehú. En los tiempos de Jehú, Baal no recibió ninguna veneración, ninguna adoración de Jehú, sino que recibió fue destrucción por orden de Dios. Por orden de Dios. Y ahora, cuando Jehú destruyó el altar de Baal, destruyó la imagen, destruyó los lugares donde adoraban a Baal, fue cuando Dios le dijo, versículo 30, segunda de Reyes, capítulo 10. Y cuando Jehú dijo, y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Entonces, cuando Jehú derribó a Baal, lo bajó de su estatus, lo bajó de su trono, fue cuando Dios visitó su casa. Y gloria a Dios. Decía al principio que el apóstol Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué representa Baal en la actualidad? ¿Qué representa Baal en la actualidad? Representa todo aquel que está en la posición alta de nuestra vida y que es Señor en nosotros. Llámese un trabajo, llámese una costumbre, llámese algo del carácter de nosotros. Es algo que le quita a Dios la gloria, algo que le quita a Dios la honra. Eso representa Baal.
Y yo quiero decirle, Baal es especialista en bloquear las bendiciones que vienen del cielo. Porque ¿en qué posición lo tenían los cananeos? Arriba. Pero lo que ellos no sabían, que arriba de Baal, arriba del sol, está el Dios de los cielos y de la tierra. Y cuando ese Baal está posesionado en una región, lo único que va a recibir, si no lo ha recibido, fue lo que recibieron los del pueblo de Canaán: destrucción. Fueron desposeídos. La bendición de Dios no se va a soltar, no se va a derramar hasta cuando cada uno de nosotros arranquemos a ese Baal de ahí. Cuando Dios le dijo al profeta Elías: vaya y dígale acá que por su palabra no va a volver a llover sobre esta tierra. ¿Y qué fue lo que irritó, lastimó, ofendió, provocó la ira de Dios para cerrar la bendición? Uno de ellos, la adoración a Baal. Recuerda que le decía en su momento que a Baal lo adoraban por beneficiario y por destructor. A él le concedían el honor de que si las tierras producían alimento, era gracias a Baal, el Dios del cielo, porque él mandaba la lluvia. Y entonces si venía un verano tremendo, entonces decía: es que Baal está ofendido, ofrezcámosle sacrificio. Pero entonces ahora el Dios de los cielos y de la tierra cerró los cielos. Y ellos clamaron y lloraron y gritaron, y ningún Baal les respondió. Entonces Acab, el rey de Israel, dijo: el culpable de esto es ese profeta Elías, y lo mandó a buscar para matarlo. Pero se cumplió el Salmo 91 en él: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero ustedes no lo van a encontrar. Después yo digo: váyale acá, que reúna el pueblo, que yo voy a mandar a llover. La lluvia no vino, escúchalo bien, la lluvia no vino hasta cuando Baal fue derribado y destruido. Estoy aligerando porque esto está, pero quiero dejar el mensaje completo. Algunos tienen a Baal adentro, no le están honrando a Dios como es, y por esa causa Dios actuó de esa manera. ¿De qué manera? Como cada uno lo ha sufrido. ¿Qué tenemos que hacer para que la lluvia se desate? ¿Qué hizo el profeta Elías? Después de ofrecer el altar, honró a Dios, y después de honrar a Dios, entonces llamó al pueblo: cada uno agarra un profeta de esos, un sacerdote de esos, y lo llevó y lo degolló. Y después de eso dijo: ahora sí se soltó la bendición del cielo. Otro caso, Gedeón. ¿Cómo estaban los tiempos de Gedeón? Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido eso? ¿Dónde está ese Dios que nuestros padres nos dijeron que pasaron el río Jordán, pasaron el mar rojo y 10 plagas en Egipto? No lo hemos visto. Entonces Dios le dijo: es que tienen allá entronado a Baal. Ahí lo dice la escritura. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo Gedeón a Dios: ¿qué tengo que hacer? Vaya y métase el altar de Baal. Eso fue lo que dijo. Y tan pronto él se metió al altar de Baal, lo sacó, lo habían hecho de madera, y ¿sabe qué hizo? Le hizo una quema, lo quemó por completo. Y después de eso fue cuando Dios vino y levantó su mano a favor del pueblo de Israel. No hay victoria, no hay socorro, no hay auxilio de Dios, no hay bendición de Dios hasta cuando la iglesia, cuando la casa, cuando el hogar, cuando la persona derribe a ese Baal de su vida.
porque Dios no va a compartir su gloria con ninguno. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Lo primero que hizo Jehú, ¿qué fue? Derribar a Baal. Y después de derribar a Baal, el texto que le leí hace un momento, Segunda de Reyes 10:30, Dios le dio honra. Como usted obedeció, entonces mi bendición estará sobre usted, sobre su casa, sobre sus hijos, la primera generación, la segunda generación, la tercera generación y la cuarta generación. Derribaron a Baal. Y eso no se llama fanatismo. Eso lo hemos visto nosotros. Yo quiero que usted incline su rostro y donde usted está. Y Señor, gracias. Todo lo que haces es perfecto. Y todos los días nos está enseñando códigos de tu palabra. Que por la grande misericordia tuya y por la gracia tuya nos estás abriendo los ojos para poder entender la causa por la cual el cielo se cerró a nuestro favor. Hay muchas cosas en nosotros todavía. Nos habíamos preguntado, Señor, ¿por qué se me vino esto? No lo habíamos entendido. Pensamos que tú te habías olvidado de nosotros, pero hoy fue el día que nos explicaste clarito esto. Y Señor, por favor, revélanos dónde está ese Baal enseñoreado en mi vida. Por favor, Dios grande, ese Baal que ataca a los que hablan de parte de ti, mi Señor Dios grande, ese Baal que disocia de las palabras de tus siervos, mi Padre de la gloria, ese Baal que acusa a tus ungidos, mi Padre. Señor, muéstranos dónde está ese Baal entronado en mi vida, por favor, Dios grande, porque es lo que respecta a nosotros aquí mismo y todos los que están escuchando, mi Señor, nosotros estamos dispuestos a lo que tú le ordenaste a Jehú, a lo que tú le ordenaste a Elías, a lo que tú le ordenaste a Gedeón y a otros más. Derribar a ese Baal y a los que le adoran. Y Señor Dios, gracias. Tu bendición está fluyendo en medio de nosotros. Y no habrá nadie más que lo detenga, mi Padre de la gloria. Y gracias a Dios. Gracias, Padre de la gloria. Aleluya. Amén.